En San Andrés de Giles está nuestro compañero Aníbal Urriza. Aníbal, buen martes, buen día, ¿cómo va la vida? Bien, Juancito, muy bien. Aquí estamos en San Andrés de Giles, disfrutando de este fantástico día, fantástico sol, preocupados también por el clima, ¿no? Porque está afectando ya no solo, y para salir un poquito del tema que nos ocupa siempre, que es el coronavirus, nos preocupa este periodo de sequía que nos está afectando y que va a afectar en grado sumo a toda la cuenca del río Paraná. Lamentablemente estamos sufriendo estas consecuencias. Aunque, bueno, tenemos lindos días, ojalá pronto vengan las lluvias, pero ese no es el tema. El tema es San Andrés de Giles, el coronavirus, y aquí en este último fin de semana extenso que ha habido, hubo procedimientos respecto al cierre de bares que habían abierto clandestinamente y que, bueno, la policía tuvo que, junto a funcionarios del municipio de San Andrés de Giles, tuvieron que concurrir a los mismos. Hubo una especie de estampida en uno de ellos. Los parroquianos, digamos, clandestinos que estaban allí tuvieron que huir, bueno, corrieron y, bueno, en otros hubo también procedimientos donde se los detuvo por unos momentos y se labraron las actuaciones. Eso por un lado. Por otro lado, también el municipio en el día de ayer, a raíz de las órdenes del intendente municipal y las sugerencias, naturalmente, del equipo de médicos, hizo que se cerraran todos los accesos de San Andrés de Giles, ya sea provenientes de la autovía y de la ruta 41, también el acceso de la localidad de Ascuénaga, que nos conecta, por supuesto, con Solís y la ruta 8, más los accesos internos de nuestro partido. Eso fue también una medida muy fuerte que ha tomado el municipio, a propósito, naturalmente, de la expansión de este virus que no reconoce fronteras y que lamentablemente nos está afectando. Es cierto, Aníbal, y la preocupación debe pasar, como mencionabas allí en San Andrés de Giles, por lo que sucede en San Antonio de Areco, ¿no? Digo, han tenido 17 casos nuevos en apenas 24 horas, una ciudad que tenía, digo, eventualmente bajo control el tema de la propagación del COVID-19. ¿Qué información o qué comentario nos podés hacer sobre esta situación? Mira, ayer tuve la oportunidad de hablar con un muy buen amigo mío que vive en San Antonio de Areco, que me dio el panorama. Digo, no le pedí permiso si no les hubiera pasado el audio, porque realmente tenía casi un valor anecdótico, ¿no? Una persona se conecta con alguien que vino desde afuera, conecta, sí, está con esta persona. A su vez, una vez producido este encuentro, van a un cumpleaños y en el cumpleaños se produce la expansión de este virus y ¡Qué hace que locura! San Antonio de Areco retroceda en el procedimiento que estaba llevando a cabo, en esta especie de pequeña flexibilización de la cuarentena. Y, por supuesto, te imaginarás la reacción de todo el pueblo, ¿no? El enojo que hay en los habitantes de San Antonio de Areco, porque esto se produce por el descuido, la desaprensión de muy pocas personas que hacen que estalle el virus en toda la planta urbana, o Aníbal, prácticamente en toda la planta te hago una urbana. consulta. ¿Estaba permitida la realización de este tipo de eventos familiares con la asistencia de personas? ¿O evidentemente esta gente ha roto el aislamiento de alguna manera de una cuestión penalizada? Mira, lo que sí me dijo este amigo que los conocen, son familiares, perdón, digo, son vecinos de ahí de San Antonio de Areco, cumplía años una abuela y fue aparentemente esta familia ha ido a saludarla. Yo no sé si en el marco de un encuentro, no lo sabría decirte, no, sinceramente. No sé si fueron de a poco, de a uno, fueron todos juntos, pero ahí sí. Y esto nos explicaba también, me explicaba este amigo de San Antonio de Areco, suerte que localizaron rápidamente el centro de donde se produjo el contagio, es decir, permitió tener inmediatamente una foto de la expansión del virus. Claro. ¿Tá? Esto es muy bueno porque les permitió inmediatamente circunscribirlo, pero no obstante eso, los contagios se han producido.
Bueno, y esto ha repercutido en San Andrés de Giles. Bueno, recién mencionabas, ¿no?, que el intendente de San Antonio de Areco ha dado marcha atrás, volviendo a fase 1 de cuarentena, y esto ha repercutido en San Andrés de Giles por lo que mencionabas recién, más estrictos los controles en los Mira, ingresos y todo ese tipo de cosas. sí, mira Juan, yo tengo una particular, no sé si es particular, bueno, tampoco uno tiene patente de nada, ¿no es cierto? Pero quiero hacer hincapié en esto, sobre todo en nuestra tarea periodística, ¿no? Cuando se producen estos hechos, uno da la información, naturalmente, las autoridades reaccionan, pero me gustaría sacar este contenido de, bueno, porque se produce en la localidad de al lado o en la ciudad de tal otro, nosotros tomamos medidas, porque en el fondo estamos inconsciente o conscientemente o sin darnos cuenta, marcando territorios. Y esto puede repercutir negativamente en cuanto a la relación regional, si ustedes Claro. quieren tomar de esta manera. Es decir, los contagios se producen, la expansión del virus está. Quien lo produzca o quien no, no tiene mucho que ver. Lo que hay que sí tener en cuenta es lo siguiente, el virus se va a expandir no por las ciudades, no por las autoridades, sino por aquellos que no guardan el cuidado necesario, es decir, protegiéndose y evitando este tipo de reuniones, como pasó en San Andrés de Giles, que lo contaba recién, y como sigue pasando de manera clandestina. Es decir, el virus no reconoce esos formatos de porque se produjo en San Antonio, Luján, Mercedes. Creo que deberíamos hacer hincapié en que tenemos que preservarnos todos y cada uno de nosotros. Es decir, lo que vienen diciendo las autoridades, ¿no? Responsabilidad social ante esta pandemia. Bueno, en este marco y en San Andrés de Giles están, bueno, desarrollándose aperturas de distintos rubros en cuanto a lo comercial, Aníbal. Efectivamente, el intendente ha hecho una especie de grilla de apertura de comercios, no todos los rubros y de manera alternada. Ahí estamos viendo, bueno, ya lo pueden observar ustedes, las categorías de los distintos eventos, perdón, de distintos comercios que van a abrir los días lunes, jueves y sábados, son los que ustedes ven en pantalla, en el horario de 13 a 18 horas, esto también es importante decirlo. Mañana ya está, y después se los voy a pasar, las distintas categorías que van a tener la posibilidad de abrir, ya sea librerías, jugueterías. También están ya liberándose un poco el tema de los talleres de automóviles, porque se hace necesario. La semana pasada ya se habló de, o se abrieron, se permitieron permisos de los consultorios kinesiológicos. Es decir, lentamente y de manera pautada se están haciendo, se está reactivando, podríamos decirlo de alguna manera, la economía en San Andrés de Giles. Pero claro, naturalmente esto depende, por supuesto, de un contexto mucho más amplio que la provincia y la nación. Es cierto, Aníbal. Tenemos también la placa que tiene que ver con el reporte epidemiológico de San Andrés de Giles. Querido Juan Bianchi Sí. la pone en el aire y conversamos con Aníbal sobre eso. Bueno, ahí está, ahí tenemos, bueno, la placa lo dice claramente, son 2 casos positivos, 5 casos en análisis. En este momento hay 2 personas de la localidad de Villa Ruiz, recordemos que la localidad de Villa Ruiz está en el extremo este, lindando con el partido de Luján. También tenemos esos dos análisis, más otros casos que han sido recuperados y casos que están en estudio. Recién me comunicaba telefónicamente con un profesional médico que me decía que también están, y en las próximas horas puede llegar a pasar que haya otro caso también en análisis. Esto es el panorama visto también desde el lugar del profesional médico, ¿no? Que hablando con algunos de ellos nos comentaban que, bueno, todavía en San Andrés de Giles no hay circulación. Sí, puede haber contagios, sí,
pero por contacto o por cercanía, pero circulación del virus en San Andrés de Giles todavía no está detectado, pese a que se están haciendo controles permanentemente e hisopados, y se está siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta pandemia aquí en nuestra ciudad. Es lo que les puedo decir a raíz del contacto con los profesionales. Muy bien, Aníbal, muy completo como siempre. Déjame, comentar lo que mencionabas, ¿no? Acerca de la localidad de gilense de Villa Ruiz, que está, lindando con Luján, Sí, con la localidad sí, lujanense sí, de Carlos Ken. Son casi una sola sí, sí. cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Es inevitable, Juancito, hablar de este tema también. Vamos, seamos honestos, ¿no? O sea, se producen estos contactos, se producen indefectiblemente. Lo que yo quería decir hoy era decir, bueno, que no es porque pase en una localidad o en otro empecemos a cerrar fronteras. Yo soy enemigo de esto del cierre de fronteras, porque si no nos vamos a convertir, lamentablemente, vamos a conformar guetos, ¿no es cierto? Y eso sería lo peor que nos podría pasar. Sí, hay que actuar con rapidez, ser nosotros. Y vuelvo a insistir en esto y voy a apelar al título, o sea, al nombre del programa, quédate en casa y cuídate. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, vos y el grupo de Pedro que están haciendo todo este esfuerzo y que uno modestamente apoya y hace lo mejor posible para esto, para concientizar de que lo único que nos puede ayudar a combatir esta pandemia es cumpliendo con las normas que son básicas, lavarse las manos, tener distancia social, utilizar guantes si es necesario, utilizar el barbijo naturalmente y quedarse en casa, porque eso es lo que nos va a salvar. Vos sabés, Aníbal, que hasta ahora las autoridades han apelado a esto de la autocensura de alguna forma, es decir, bueno, que la gente tome conciencia que en su casa, evidentemente, y dada algunas cuestiones que han sucedido, no solamente en San Andrés de Giles, como mencionabas, algunos parroquianos que han querido tomar una copa, sino acá en Luján también, evidentemente no alcanza, ¿no? Alguien decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Sí, lo dijo el general Perón, me acuerdo, en una frase. Los muchachos son todos buenos, pero si los controlamos es mejor. Eso lo decía él. Y digo, a ver, Juan, ayúdame vos también, porque este es un esfuerzo que tenemos que hacerlo entre todos y reitero en esto que estamos haciendo, que esperemos llegar de la mejor manera, no dando consejos, sino sugiriendo. Si vos sos irresponsable, no solo te perjudicás vos, sino perjudicás a tu entorno inmediato, que son tu padre, tu madre, tus hijos, tu familia, tu sangre. Y después contagias el vecindario, contagias a tus amigos. Digo, tomemos conciencia desde ese lugar, ¿verdad? No solamente quedarnos en lo técnico del virus y de lo que dicen los especialistas. Es una cuestión personal. Nadie quiere contaminar a nadie. Y creo que hay que hacer un enorme esfuerzo. Después, lo demás, Juan, lo debatimos, ¿eh? Podemos estar más o menos de acuerdo, pero cuidémonos de esta manera. Es simple y es un trabajo cotidiano, hora a hora. Como decías, Aníbal Urriza, lo importante es lo que acabas de mencionar. Después, ¿qué importa el después? Gracias por el contacto, un abrazo grande. Lindo tango, Juan, Abrazo. lindo tango. Gracias por comunicarse conmigo.